Hola, bienvenidos a Delirio Matemático. Hoy hablaremos de tipos de variables estadísticas, cuáles son, cómo identificarlos, además de un recurso mnemotécnico muy útil. Las variables se dividen en dos, variables cualitativas y variables cuantitativas. Veamos primero las variables cuantitativas. La variable cuantitativa es una característica de los individuos de la población que puede medirse con un instrumento y lleva asociada una unidad de medida. Ejemplo, gasto al comprar empanadas. Podemos darnos cuenta que los precios que ustedes ven ahí son un número asociados a una unidad de medida. Por ejemplo, el número 3, la unidad de medida es sol. Por lo tanto, gasto al comprar empanadas es una variable cuantitativa. Distancia entre dos autos, 10 metros, 20 metros, 40 metros, 100 metros. Son los valores que puede tomar. Y nos damos cuenta que son un número con una unidad de medida. Por lo tanto, es una variable cuantitativa. Número de integrantes en un equipo. 3 personas, 10 personas. Al igual, un número con una unidad de medida. Tiempo que tardan en almorzar. 32 minutos, 46 minutos. Número con unidad de medida. Sigue siendo variable cuantitativa. Altura de los edificios de mi ciudad. 30 metros, 40 metros, 60 metros. De igual manera, número con una unidad de medida. Ahora veamos la variable cualitativa. Es la característica que recoge una cualidad de los individuos de la población. Una variable cualitativa no puede medirse con un instrumento, ni lleva asociada una unidad de medida. En otras palabras, es todo lo contrario a una variable cuantitativa. Veamos un ejemplo. Estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado. Podemos darnos cuenta aquí de que no hay ni número ni unidad de medida. Por lo tanto, es una variable cualitativa. Color favorito. Puede tomar los valores azul, rojo, verde, amarillo, marrón. No hay ni número ni unidad de medida. Por lo tanto, es una variable cualitativa. Nivel de utilidad. No muy útil, algo útil, muy útil. Tampoco hay número, tampoco hay unidad de medida. Variable cualitativa. Comida favorita. Arroz con pollo, trucha, frita, ceviche. Nos damos cuenta de que no hay ni número ni unidad de medidas. Variable cualitativa. Orden de mérito. Primero, segundo, tercero, cuarto. Un momento. Nosotros solemos escribir primero de esta manera. Segundo así, tercero y cuarto también. Y observamos que si hay números. ¿Será una variable cualitativa o una variable cuantitativa? Una forma bastante simple y sencilla de diferenciar si una variable es cualitativa o cuantitativa es ver si puede sumar sus valores. Es decir, tenemos que comprobar si primero más segundo sale el tercero. ¿Será cierto esto? Pues claro que no tiene sentido. Primero más segundo igual tercero, ni siquiera tiene sentido hacerse esa pregunta. Por lo tanto, la respuesta es no. ¿Qué quiere decir esto? Que orden de mérito es una variable cualitativa. Muy bien, habíamos dicho que la variable se dividía en cualitativa y cuantitativa, pero las cualitativas se dividen en nominales y ordinales, mientras que las cuantitativas se dividen en discretas y continuas. Empecemos con la variable cualitativa nominal. Es una variable cualitativa cuyos valores no admiten un criterio de orden. Ejemplo, estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado. Nosotros podemos darnos cuenta que empiezas siendo soltero, luego te casas y al final viudas. ¿Y qué tiene que ver ahí divorciado? Porque no puede ser viudo y divorciado al mismo tiempo con la misma pareja. Entonces, eh, no hay un orden ahí establecido. Si bien es cierto, parece que empezamos con un orden, porque soltero, luego te casas y luego viudo, al final vemos que hay otros aspectos que rompen ese orden y hacen que la variable, su conjunto, no tenga un orden establecido. Por lo tanto, estado civil
es una variable cualitativa nominal. Color favorito: azul, rojo, verde, amarillo, marrón. Nosotros podemos darnos cuenta de que podemos colocar primero el verde, luego el amarillo, luego el azul, luego el rojo y el último el marrón. O sea, el orden no importa acá, no hay un orden establecido entre los colores. Por lo tanto, color favorito es una variable cualitativa nominal. Nivel de utilidad: no muy útil, algo útil, muy útil. Nosotros podemos darnos cuenta que acá hay una escala. Hay un orden desde el más bajo, que es no muy útil, hasta el más alto, que es muy útil. Por lo tanto, aquí sí hay un orden establecido. Significa que el nivel de utilidad no es una variable cualitativa nominal. Vete. Listo. Comida favorita: tenemos arroz con pollo, trucha frita, ceviche. No hay un orden, porque podemos colocar primero trucha frita o podemos colocar primero ceviche o alguna otra comida. No hay un orden establecido. Por lo tanto, comida favorita es una variable cualitativa nominal. Orden de mérito: primero, segundo, tercero, cuarto. Aquí de hecho ya se sabe que hay un orden. Es más, incluso los mismos valores ya dan el orden. Por lo tanto, no es una variable cualitativa nominal. Chao. Nos hemos quedado con tres variables que son nominales: estado civil, color favorito y comida favorita. Variable cualitativa ordinal. Es una variable cualitativa que sí admite un criterio de orden. Veamos un ejemplo. Estado civil, ya hemos dicho que por culpa del problema entre viudo y divorciado, no admite un criterio de orden. Por lo tanto, no es ordinal. Color favorito, también habíamos quedado en que no admite un criterio de orden. No es ordinal. Nivel de utilidad, sí admite un criterio de orden. Sí está organizado. Por lo tanto, sí es una variable cualitativa ordinal. Ahora veamos comida favorita. Podemos darnos cuenta que tampoco hay un criterio de orden, lo que significa que no es ordinal. Y por último, orden de mérito. Aquí definitivamente sí hay un orden. Por lo tanto, sí es una variable cualitativa ordinal. Ahora veamos la variable cuantitativa discreta. Una variable discreta es aquella que solo puede tomar un número finito de valores entre dos valores cualesquiera. Veamos un ejemplo. Con la variable gasto al comprar empanadas. Vamos a suponer que una empanada está costando 2 soles 50. Entonces, 2 empanadas cuestan 5 soles. 3 empanadas costarán 7 soles 50. 4 empanadas costarán 10 soles. 5 empanadas costarán 12 soles 50. Y 6 empanadas costarán 15 soles. Podemos darnos cuenta cómo están los valores ahí de esa variable cuantitativa discreta. Vamos a escoger dos valores cualesquiera, 2,5 y 12,5. Entre estos dos valores vamos a ver cuántos valores hay. 1, 2, 3. Y 3 es un número finito. Por lo tanto, estamos ante una variable cuantitativa discreta. Ahora, veamos qué es una variable cuantitativa continua. Una variable cuantitativa continua es aquella que puede tomar un número infinito de valores entre dos valores cualesquiera. Ejemplo, distancia entre dos autos. Aquí tenemos un auto y aquí tenemos otro auto. Como están juntitos, la distancia entre los dos es 0 metros. Pero el segundo auto avanza, recorre 100 metros. Por lo tanto, ahora la distancia entre los dos autos es 100 metros. Nosotros podemos darnos cuenta que podemos encontrar otro valor entre 0 y 100, que es 50 metros. Podemos encontrar otro valor entre 0 y 100, que es 25 metros. También 60 metros, también 65 metros, también 51 metros. Y muchos valores más, incluso con decimales y hasta con infinitos decimales. Lo que significa de que entre 0 y 100 hay infinitos valores. Por lo tanto, estamos ante una variable cuantitativa continua. A nosotros de repente nos cuesta trabajo recordar estas definiciones. Un recurso, digamos, bastante simple para aquellos
que están empezando con esto de estadística a reconocer una variable cuantitativa discreta con una continua, es el ejemplo del sapito con el caracol. Si bien es cierto, no va de acuerdo a la definición exacta, nos ayuda para diferenciar variables que usamos en la vida real. ¿Ya? Es un recurso muy práctico. Veamos. Nuestro sapito tiene que caminar por aquí, por aquí, por aquí. Pero el sapo no camina, el sapo salta. Miren. ¿Ve? Entonces, solamente pisa esos lugares marcados de verde. Da saltos y entre un lugar y otro lugar no hay nada. Está vacío. Esto nos da la idea de una variable cuantitativa discreta. Mientras que el caracol se arrastra. ¿Y qué marca deja? Deja esta marca. Y nosotros nos podemos dar cuenta que no hay espacios entre un valor y otro valor, entre un lugar y otro lugar, sino que es una línea continua. Ha dibujado una marca continua. Esto nos da la idea de una variable cuantitativa continua. Ahora veamos las variables cuantitativas discretas. Ya hemos dado la definición. Mejor veamos de frente los ejemplos. Gasto al comprar empanadas. Nosotros sabemos que los valores que toman son 3 soles, 6 soles, 9 soles, considerando el valor de la empanada a 3 soles. ¿Es posible gastar 4 soles en una empanada? Por supuesto que no. Observamos que entre 3, el valor de 3 y el valor de 6, no existe otro valor que pertenezca a la variable. Por lo tanto, estamos ante una variable cuantitativa discreta. Ahora veamos distancia entre dos autos. 10 metros, 20 metros, 40 metros, 100 metros. Tomemos dos valores con la esquina, 10 y 20 metros. Entre 10 y 20 metros podemos encontrar los valores de 15 metros, 16 metros, 16,1, 16,0001. Podemos darnos cuenta de que entre 10 y 20 metros hay infinitos valores que puede tomar la variable. Por lo tanto, distancia entre dos autos no es discreta, es continua. Seguimos con número de integrantes en un equipo. 3 personas, 10 personas. Observamos que entre 3 y 4 personas no hay valores. Por ejemplo, ¿podemos decir nosotros que hay 3,5 personas? Por supuesto que no, porque o hay 3 o hay 4, no existe una fracción de una persona. Esto significa que es una variable cuantitativa discreta. Ahora, tiempo que tardan en almorzar. 32 minutos, 46 minutos. Entre estos dos valores hay infinitos valores. Por ejemplo, 35 minutos, 35,1, 35,0001 o 35,003452,7 infinitos decimales. Lo que significa que esta es una variable cuantitativa continua. No es discreta. Altura de los edificios de mi ciudad. De igual manera, hay 30 metros y 40 metros. Puede tomar también 30,1 o 30,001. La altura es una variable cuantitativa continua, por lo tanto no es discreta. Ahora veamos las variables cuantitativas continuas. Ya hemos dado la definición, veamos los ejemplos. Gasto al comprar empanadas y ya hemos quedado que es discreta, ¿no? Se va. Distancia entre dos autos, efectivamente es continua, queda. Número de integrantes en un equipo. 3 personas, 10 personas, hemos visto que es discreta. No, se va. Tiempo que tardan en almorzar. Es tiempo. 32 minutos, 46 minutos, es una variable cuantitativa continua. Se queda. Altura de los edificios de mi ciudad. La altura, como ustedes pueden darse cuenta, y como hemos visto hace un ratito, es continua. Muy bien. Ahora nosotros volvemos al esquema. Una variable se divide en cualitativa y cuantitativa. Las cualitativas se dividen en nominales y ordinales y las cuantitativas en discreta y continua.
Pero ¿cómo podemos recordar? A ver, una variable cualitativa es aquella que toma datos no numéricos. ¿Ya? Si no admite en orden es nominal, pero si sí admite orden es ordinal. En el caso de la variable cuantitativa, los datos son numéricos. Ahora, ¿cómo saber si es discreta o continua? Si recordamos al sapito, podemos identificarlo como discreta. Si recordamos al caracol, será como continua. Muy bien, eso es todo por el día de hoy. Si te ha gustado el video, dale like y comparte.